Hace miles de años, en la costa norte de África, nació una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Estamos hablando de Túnez, un territorio pequeño, pero con una historia enorme. Su ubicación, justo entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, lo convirtió en un punto clave para el comercio, la guerra y la cultura, y su pasado, lleno de imperios, conquistas y revoluciones, parece un resumen de toda la historia del Mediterráneo. Todo comenzó alrededor del año 814 a.C., cuando unos navegantes fenicios provenientes del actual Líbano fundaron una ciudad llamada Cartago. Según la leyenda, fue la reina Dido quien levantó esta ciudad, que con el tiempo se convertiría en una de las más ricas y poderosas del mundo antiguo. Cartago creció rápidamente gracias a su comercio marítimo, controlando rutas desde África hasta España e Italia. Su flota era impresionante, sus murallas gigantescas y su ambición sin límites. Pero había un problema. Roma también quería dominar el Mediterráneo, y así comenzó una de las rivalidades más legendarias de la historia, las Guerras Púnicas. Cartago y Roma se enfrentaron durante más de un siglo. El episodio más famoso fue cuando el general cartaginés Aníbal Barca cruzó los Alpes con elefantes para atacar Roma. Fue una hazaña casi imposible, y durante años puso al Imperio Romano contra las cuerdas. Sin embargo, Roma finalmente ganó. En el año 146 a.C., los romanos destruyeron Cartago por completo, quemaron la ciudad y convirtieron sus tierras en una provincia llamada África Proconsular. A pesar de esa derrota, la zona volvió a florecer bajo el dominio romano. Túnez se convirtió en una de las regiones más ricas del imperio. Se construyeron grandes teatros, templos, acueductos y ciudades espléndidas como Douga o El Jem, donde todavía se conserva un coliseo tan impresionante como el de Roma. Desde aquí se exportaban aceite de oliva, vino y cereales para alimentar a millones de romanos. Además, el cristianismo empezó a extenderse con fuerza, y figuras como San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, nacieron en esta región del norte de África. Pero el poder de Roma no duró para siempre. En el siglo V, los vándalos, un pueblo germánico, cruzaron el Mediterráneo y conquistaron Túnez. Su dominio fue breve, porque un siglo después, los bizantinos recuperaron la zona. Sin embargo, el cambio más profundo estaba por llegar: el Islam. En el siglo VII, los árabes musulmanes conquistaron Túnez y fundaron la ciudad de Kairouán, que se convirtió en un centro religioso y cultural de enorme influencia. Desde allí, se difundió el Islam por todo el norte de África. Durante los siglos siguientes, Túnez formó parte de diferentes dinastías árabes y bereberes, como los aglavíes, los fatimíes y los hafsíes. Fue una época de esplendor comercial y artístico, en la que el país prosperó gracias a su posición estratégica entre África, Europa y Oriente Medio. En los puertos tunecinos se mezclaban comerciantes musulmanes, cristianos y judíos, y las ciudades se llenaban de mezquitas, madrasas y palacios. Sin embargo, a partir del siglo XVI, el dominio extranjero volvió. Primero llegaron los otomanos, que integraron Túnez en su imperio, aunque con cierta autonomía local. Más tarde, en el siglo XIX, Europa volvió a mirar hacia el norte de África, y Francia impuso su control. En 1881, Túnez se convirtió oficialmente en un protectorado francés. Durante décadas, el país vivió bajo la influencia europea, pero también comenzó a formarse un fuerte movimiento nacionalista que reclamaba independencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, ese deseo se hizo imparable. En 1956, Túnez logró finalmente su independencia y Habib Bourguiba se convirtió en su primer presidente. Bourguiba impulsó una serie de reformas modernas: educación para todos, derechos para las mujeres y un sistema laico que lo distinguió de otros países árabes. Sin embargo, también mantuvo un gobierno autoritario durante décadas. En 1987, Zine el Abidine Ben Ali
tomó el poder tras un golpe de Estado pacífico. Durante un tiempo, Túnez fue considerado uno de los países más estables del norte de África, pero la falta de libertades y la corrupción encendieron la chispa de la revolución. En 2011, tras las protestas masivas de la llamada Primavera Árabe, Ben Ali fue derrocado y Túnez inició un proceso democrático que inspiró al mundo árabe entero. Hoy, Túnez sigue enfrentando desafíos económicos y políticos, pero también conserva una herencia única. Desde las ruinas de Cartago hasta las calles de Túnez capital, cada rincón cuenta una parte de su historia milenaria. Es el país donde se cruzaron los fenicios, los romanos, los árabes y los franceses, dejando huellas que aún se pueden ver y sentir. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Túnez, no pienses solo en playas o desierto. Piensa en un territorio que fue cuna de imperios, testigo de guerras legendarias y pionero de la libertad en el mundo árabe moderno. Y si te gustan las historias de lugares con pasado misterioso y fascinante, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje a través de la historia, porque aún quedan muchos secretos del mundo por descubrir.